Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Sí, doctor. Este, en tu grupo, Abril, ¿en dónde nos quedamos? Terminamos de ver Crío Precipitados, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Dafne, no recuerdo con el de ustedes. ¿Vimos plasma, Dafne? Sí, doctor, sí vimos plasma. Liofilizados, ya lo vimos. Crío Precipitados, creo que también lo terminamos de ver con ustedes. Sí, doctor, nos quedamos hasta el último que dijo fue el recambizo volumétrico. Ujú. Bueno. Bueno, entonces tenemos, así brevemente ya revisamos lo que es sangre total, sangre fresca reconstituida, plasma fresco congelado, que es el plasma envejecido, y el crío precipitado. Nos queda por revisar los concentrados plaquetarios. Este producto se puede obtener a través de dos maneras. Una centrifugación convencional y la que se obtiene por aféresis. Cuando se obtiene por centrifugación convencional, se obtiene solamente una bolsa por cada donador y el contenido son 50 mililitros y podemos proporcionar aproximadamente 5.5 por 10 a la 10 plaquetas. Cuando a un paciente le vamos a poner plaquetas convencionales, se las calculamos en 4 unidades por cada metro de superficie corporal. Así, por ejemplo, si el paciente le calculo su superficie corporal y este es de 1.5 por 4, le corresponde más o menos a 6 unidades convencionales. Por lo tanto, a este receptor que le estamos poniendo 6 unidades convencionales, es el equivalente de 6 donadores. Y ya creo que quedó claro que mientras más donadores reciba un receptor, el riesgo de reacción adversa va a ser mayor. Este es un producto que se obtiene de manera más frecuente y no es tan caro. Sin embargo, otro inconveniente, ya lo van a ver ustedes cuando transfundan concentrados plaquetarios, estas unidades tienen una coloración discretamente rojiza, lo que implica que tiene como contaminantes algunos eritrocitos. Si esos eritrocitos son de grupo diferente al receptor, puede haber reacción adversa. Como de manera
tradicional no se hace tipificación de plaquetas en nuestro medio. Lo ideal es siempre pasar concentrados plaquetarios convencionales del mismo grupo del donador, del receptor. Es decir, si el paciente que va a recibir plaquetas es O positivo, su concentrado plaquetario convencional debe ser O positivo para minimizar esa reacción por los eritrocitos que contaminan a las plaquetas convencionales. El otro producto es el que se obtiene por aféresis. El donador o el potencial donador únicamente va a dar plaquetas. A él no se le va a sacar la sangre total. Va a ser seleccionado para donar exclusivamente plaquetas. A través de una venopunción se va a canalizar una vena por la que se va a extraer la plaqueta y en otro brazo también se canaliza para regresar la sangre que se extrajo y que no se va a utilizar. Es decir, la máquina va a seleccionar exclusivamente puras plaquetas de este donador. Todo el resto del componente sanguíneo que pasa a través de la máquina vuelve a regresar al donador, de tal manera que obtenemos un producto 100% limpio de plaquetas, sin ningún contaminante de eritrocitos. Y esta bolsa de concentrado plaquetario por aféresis tiene un volumen aproximado de 300 mililitros y numéricamente son 3 por 10 a la 11 plaquetas. La dosis para un adulto va a ser una bolsa de aféresis de 300 mililitros. Con eso va a ser suficiente para pasarle cada 24 horas al paciente. Aquí damos un buen volumen y un solo donador. Esta es una de las grandes ventajas de las plaquetas obtenidas por aféresis, de tal manera que esta va a ser preferentemente la primera opción. Cualquiera de las plaquetas, ya sean convencionales o por aféresis, para conservarlas deben estar entre 22 y 25 grados centígrados y de manera permanente deben estar agitadas. Bajo esta condición existen aparatos eléctricos que son removedores de plaquetas. Entonces están en el banco de sangre permanentemente removiéndose. Y esto tiene que ser así porque el reposo de las plaquetas las activa y llega a ser entonces no útil para la transfusión. Cuando ya se va a transfundir el concentrado plaquetario, se recomienda que el personal que lo está transfundiendo de manera permanente también esté movilizándolas. Y la velocidad de transfusión va a ser a chorro. Le abrimos todo lo que da la venoclisis para que pase rápida. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de concentrados plaquetarios? Todo aquel paciente que tenga una púrpura trombocitopénica, ya sea aguda o crónica, y cuya cifra de plaquetas tenga un valor crítico, por ejemplo, menos de 50,000 y peor aún, menos de 20,000. Aunque también van a depender, va a depender mucho de las características clínicas del paciente.
Ya van a ver ustedes pacientes con hipoplasia medular que pueden presentar 5.000, 10.000 plaquetas y están totalmente asintomáticos. Entonces, en ellos procuraremos ir estimulando plaquetas de otra manera y no lo transfundimos. El hecho de que nosotros pongamos plaquetas es para detener o procurar ejercer la función de hemostasia primaria. Si el paciente no está sangrando, no hay necesidad de estimular la hemostasia primaria. Las plaquetas no van a ser de utilidad, porque todas las plaquetas que nosotros transfundamos van a tener un término de vida media de 10 horas, 8 a 10 horas. De tal manera que si el paciente no sangra y le ponemos plaquetas, es un producto que no va a tener ninguna utilidad y en 8 o 10 horas ya no va a tener nada de lo que transfundimos. Entonces vamos a procurar siempre la transfusión ante eventos de hemorragia. La otra indicación van a ser aquellas patologías en donde tengan disfunción plaquetaria. Ya vimos que los trastornos de la disfunción de plaquetas pueden ser a nivel de adhesión o de agregación. Esto sería lo que se refiere a los concentrados plaquetarios. Y hemos repetido en diversas ocasiones que la transfusión de leucocitos hoy en día ya está proscrita. Hace mucho tiempo se usó, generó muchos problemas y hoy ya no hay necesidad. Sin embargo, si el paciente llegara a tener necesidad de incrementar el número de leucocitos, tenemos a los factores de estimulación. Hay factor de estimulación de colonias de granulocitos y monocitos. Ya habíamos señalado en clases pasadas al filgastrim. Si el paciente tiene una neutropenia severa y tiene fiebre o riesgo de infectarse, podemos usar el filgastrim. Y así como este factor de estimulación es de rutina hoy en día, podemos también contar con otros estimuladores como la eritropoyetina. Habitualmente se usa cuando el paciente, por ejemplo, el paciente nefrópata, en donde sabemos que la producción de eritropoyetina en ellos disminuye y tienen riesgo de presentar anemia, en ellos está plenamente indicada usar la eritropoyetina. Igualmente ya se cuenta con el estimulador de colonias, el trombopac. Ya la habíamos señalado. Estos tres productos, estos tres estimuladores de células, son una práctica rutinaria hoy y que nos permiten modificar la hematopoiesis. Y bueno, y por último vamos a señalar aquí así de manera muy superficial el uso de la albúmina bajo algunas patologías. A lo mejor en el paciente desnutrido, en el paciente quemado, en el síndrome nefrótico, puedan ser las pocas patologías en donde la albúmina humana pueda tener su indicación. Y por último tenemos los efectos adversos de las transfusiones. Estas pueden ser de una causa inmunológica y estos problemas inmunológicos pueden ser de tipo no hemolíticos. Por ejemplo, pueden aglutinar leucocitos, pueden generar problemas alérgicos o ser pirogénicos
y producir cuadros febriles. Como al final de cuentas son productos extraños, van a tener esa potencialidad de generar estos efectos. Hoy en día, como el servicio de transfusión cada vez se especializa más, las reacciones inmunológicas hemolíticas tienden a ser menores. Sin embargo, a veces es no porque la tecnología falle, sino por causas humanas, errores humanos, podemos transfundir un producto que no es compatible. Y es cuando vamos a ver un fenómeno hemolítico inmediato. Las características clínicas de una reacción hemolítica inmediata, ya la habíamos señalado en algún momento, ahorita lo recordamos, va a generar un choque anafiláctico. La hemólisis va a ser a nivel intravascular. El paciente se hipotensa, va a generar fiebre, escalofríos, puede haber daño renal y si no aplicamos un tratamiento de soporte inmediato, el paciente puede fallecer. Estos eventos son raros y la anafilaxia la tenemos que manejar con volumen, suspendiendo la transfusión en primer lugar, con volumen y en ocasiones la aplicación de adrenalina. Sin embargo, el problema inmunológico hemolítico tiende a ser más a lo largo del tiempo, ser efecto tardío. Un paciente, mientras más frecuentemente lo transfundamos, es el que va a tener mayor riesgo de generar problemas inmunológicos tardíos. Como el sistema predominante en el ser humano es el ABO, ahí se centra el mayor número de efectos hemolíticos inmediatos y tardíos. En cambio, para grupos sanguíneos raros, es habitual que tiendan a ser efectos tardíos. El sistema KID, el DUFI, el RH, etcétera. Y tenemos el otro grupo de efectos adversos de tipo metabólico. Ya habíamos señalado que, por ejemplo, los eritrocitos son células viables, vivas, que están permanentemente ejerciendo su función bioquímica y con tal fin se les proporciona glucosa, dextrosa, citratos, etcétera, con la finalidad de mantener esa vida en esas unidades. Bueno, pues este hecho va a condicionar que tengan una alta potencialidad de toxicidad. Por ejemplo, el citrato que se usa como anticoagulante puede fijar calcio y cuando ese citrato junto con el paquete globular se transfunde al receptor, podemos condicionar una quelación del calcio del receptor y generar un efecto de anticoagulación y predisponerlo a hemorragias. Ya habíamos señalado también de que el eritrocito puede ser que su vida media concluya en ese paquete globular. Y esos productos de desecho que el eritrocito al lisarse libera, y los principales y más riesgosos son el aumento del potasio. Es decir, un concentrado eritrocitario, mientras más tiempo lo mantengamos en medio ambiente, la concentración del potasio se va incrementando.
y eso vamos a transfundir al paciente. Y esto puede ocasionar trastornos a nivel cardíaco o trastornos a nivel renal. Ya les había comentado también en la clase pasada de que el proceso metabólico del consumo de la glucosa tiene por finalidad proporcionar ATP. Sin embargo, también se forma agua. Esta no va a ser dañina. Sin embargo, junto con el agua se produce CO2 y este CO2 se acumula en la bolsa porque esta bolsa no es permeable a los gases. De tal manera que mientras más vieja sea una unidad o mientras más tiempo pase a temperatura ambiente, la cantidad de CO2 va a ir aumentando y por lo tanto podemos nosotros generar intoxicación en el paciente. La hipotermia habitualmente se ve en los extremos de la vida, en un neonato o en el anciano. Recuerden que una vez les comenté, tan pronto nosotros saquemos del refrigerador el paquete globular, inmediatamente tiene que empezar la infusión. No debemos precalentarla, no debemos mantenerla a la temperatura ambiente para que se atempere. Entonces, este hecho de infundir rápida, inmediatamente, va a condicionar en estos dos extremos de la vida hipotermia, porque son las etapas más lábiles para los cambios bruscos de temperatura. Y fuera de ahí, la hipotermia es extremadamente rara. Podemos tener un evento hemorrágico por dilución. Si nosotros transfundimos muchos concentrados eritrocitarios o grandes volúmenes de concentrados plaquetarios, vamos a diluir la sangre del receptor. Y esa dilución va a generar problemas hemorrágicos. Por eso siempre debemos tener esa precaución. Y posiblemente el efecto mecánico más frecuente va a ser la sobrecarga circulatoria. Ya vimos que cuando un paciente tiene anemia, y sobre todo si la anemia es crónica, el paciente va a intentar compensar reteniendo volumen, lo que quiere decir que el paciente con anemia crónica va a ser normovolémico o discretamente hipervolémico. Y si nosotros transfundimos, por ejemplo, un concentrado plaquetario, que si ustedes recuerdan, su hematocrito es del 80%, eso lo hace hiperviscoso. Si este paciente tiene anemia, seguramente va a estar taquicárdico y va a estar manejando un gran volumen. Y si le ponemos una sangre viscosa, bueno, al corazón le va a parecer todavía mayor el exceso de trabajo. Y esto puede generar descompensación hemodinámica. Por esta razón debemos estar muy al tanto de la sobrecarga de volumen. Seguramente va a haber patologías en donde esta condición de sobrecarga de volumen va a ser más significativa. Por ejemplo, el paciente con nefropatía, con síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca. Ellos de por sí van a tener un estado hemodinámico muy frágil y poner un producto hiperviscoso como es el concentrado eritrocitario los va a descompensar de manera inmediata y no vamos a alcanzar el beneficio que se busca con la transfusión. Entonces ahí vuelvo a recordarles, ahí lo indicado es transfundirlos con esa modalidad que se llama recambio isovolumétrico. Y no es más que extraer una licuota de 20 mililitros primero y después infundir 20 mililitros del concentrado eritrocitario. Y así hasta completar el volumen que cada receptor necesita.
Esta es una manera más práctica, más segura y eficaz de corregir estados anémicos en algunos pacientes con descompensación hemodinámica y nefropatía crónica. Y por último, y lo más temido para el área médica cuando transfundimos, es de que podemos nosotros observar efectos adversos como procesos infecciosos. Aquí está una lista más o menos general de las infecciones que la transfusión puede provocar, a pesar de que se les haga a los donadores un escrutinio clínico y serológico. A veces hay periodos de ventana de los procesos infecciosos que escapan a ese escrutinio de serología. Hoy en día la hepatitis y sobre todo la tipo C es la que más estrago está causando en el paciente multitransfundido y en menor frecuencia todas las demás, citomegalovirus, Epstein-Barr, SIDA, sífilis, etcétera. Tenemos alternativas ante algunas corrientes religiosas que no permiten su transfusión, como por ejemplo el testigo de Jehová. Entonces aquí hay una forma que es la autodonación preoperatoria. Obviamente, esta autodonación preoperatoria va a ser bajo una condición de cirugías programadas. Al paciente antes de la cirugía se le retira un volumen de sangre y si durante el proceso quirúrgico la requiere, se le transfunde. Esta es una donación programada. La siguiente es una hemodilución normovolémica preoperatoria. El paciente entra al quirófano, estando ahí se le retira el volumen de sangre 500 mililitros, se le pasa una carga de 500 mililitros de solución mixta o cristaloide para mantenerlo normovolémico. Igual, si durante el proceso quirúrgico la requiere, se le transfunde su misma sangre. Y la otra es la recuperación intra o posoperatoria. Existen equipos semejantes a compresas absorbentes que durante la cirugía toda la sangre que se derrama, esas compresas absorbentes, ahora sí, la absorben y un equipo de aféresis las va separando. Y una vez que separa elementos sanguíneos, las vuelve a introducir al paciente. Los testigos de Jehová, por lo general, están organizados y a veces rentan estos equipos en la Ciudad de México y muy ocasionalmente se ocupan en eventos quirúrgicos aquí en la ciudad. Entonces, como pueden ver, hay algunas opciones para aquellos pacientes que no acepten la donación. Bueno, pues hasta aquí terminamos el curso de hematología. Espero que sea útil en su vida clínica. Y nada más nos queda organizarnos para ver cuándo aplicamos los dos módulos que tenemos pendientes, porque supongo que no va a haber preguntas. No, doctor, gracias. Doctor, disculpe, yo sí tengo una pregunta. Es acerca de la toxicidad del citrato. ¿Qué dijo que podía generar? Que la acción del calcio fija el calcio para que este no sea activo y trastorna la fase fluida de la coagulación. Inactiva el calcio. Sí, gracias, doctor. Sí, por nada.
Bueno, pues si no hay más preguntas, ya nos pondremos de acuerdo con Abril y con Dafne para ver qué día quieren que apliquemos los dos módulos. Les recomiendo no dejen pasar mucho tiempo para que con antelación liberen esta materia. Sí, doctor, Sí, muchas doctor, gracias. gracias. Bueno, ahí nos vemos luego. Gracias, doctor. Buenas Gracias, Muy Doc. buenas noches. Igualmente. Ya, Nos cuídense. vemos, doctor. Gracias. Ya.